Séptimo día. Buenas noches. La semana pasada todo el país se conmovió con la imagen de un hombre recién liberado de la cárcel después de pasar 11 años encerrado por un crimen que no cometió. Se trata de Adolfo Gutiérrez Malaver, quien en octubre de 2002 fue presentado por las autoridades como el coautor del terrible atentado contra la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que murieron 2 personas y 39 quedaron heridas. Lo llamaron guerrillero, le buscaron un alias y lo condenaron. Pasó 11 años tras las rejas y cuando pensaba que todo estaba perdido y terminaría sus días en prisión, sucedió una especie de milagro. Un día en la cárcel se encontró cara a cara con el verdadero autor del delito por el cual él había sido condenado. La confesión del verdadero delincuente, la persistencia de su esposa Amparo y el trabajo oportuno de un procurador que logró que el Estado aceptara que había cometido un error, le devolvieron a Adolfo la esperanza de recuperar su libertad. Pero antes tuvo que aguantar meses de incertidumbre y angustia. Mucho antes de que Adolfo supiera que quedaría libre, la familia Gutiérrez le concedió acceso incondicional de su drama a Alejandra Rodríguez. Esta noche los invitamos a conocer la historia detrás de la dramática noticia que ustedes vieron la semana pasada. La historia que le dio la libertad a el inocente condenado. Después de 11 largos años de sufrimiento en una cárcel, pagando por un crimen que no cometió, Adolfo Gutiérrez hoy es un hombre libre. Hola, mi amor. Pues realmente la alegría es muchísima, pero estoy nervioso, me da miedo los carros, la gente me produce como histeria, el ruido. Yo sé que es otro proceso y que tengo que adaptarme, pero mucho más fácil. Tuve la valentía de tener las fuerzas para soportar todo esto. Por eso digo que soy un guerrero, pero no serían las flores para mí, sino para mi esposa. Guerrera porque pues lo primero no me abandonó. Lo segundo, luchó como por donde más pudo, que tengo entendido que hasta limosna en alguna oportunidad. Le tocó pedir para sacar adelante a mis hijos. Una historia que ilustra las deficiencias de la justicia en Colombia, la rapidez con que se buscan trofeos y cómo esto puede dañar la vida de personas inocentes. Yo fui criado en el campo, entre caballos, vacas, café, plátano, yuca, sé de agricultura, me tocó trabajar desde pequeño. Este hombre creció en Biotá, un pueblo campesino de Cundinamarca. Desde hace 20 años allí se asentaron 2 frentes de las FARC, con quienes muchos campesinos aprendieron a vivir. Allí creció Adolfo, conviviendo entre los buenos y los malos. Yo no fui muy amigo de la guerrilla ni de los señores paramilitares. No soy amigo de no fui amigo de ninguno de ellos. En 1991, Adolfo conoció a Amparo Castañeda. Con ella se casó. Es una persona muy recta, responsable, trabajadora, humilde, de campo, que desde pequeño le tocó trabajar duro. Sus 2 hijos, Andrés y Juan David, nacieron en medio de árboles, animales y alimentándose de la misma tierra que sus padres trabajaban.
Pero los problemas de orden público obligaron a esta familia a salir corriendo de sus tierras. En el 2000 nos tocó venirnos para acá, para Bogotá, porque estaba muy alborotada ya la guerrilla, entonces cuanta persona no colaboraba con ellos era objetivo militar. Él viene y se pone a trabajar aquí en construcción, porque pues lo de él era lo de la agricultura. Después empezó a trabajar en Postobón, entonces llevando canastas. Pero en julio de 2002, un reencuentro con un viejo amigo de Biotá cambiaría su vida para siempre. Se trataba de Aldemar Daza Cortés, otro campesino que había abandonado el pueblo para buscar nuevas oportunidades en la capital. Íbamos a los partidos de microfútbol o campeonatos, íbamos a jugar gallos, de pronto tomatas o borracheras era nuestro compartir con él. A principios del año 2002, Aldemar trabajaba en una empresa como vigilante y le prometió a Adolfo, quien estaba desempleado para esa época, que lo podía ayudar a buscar un mejor trabajo. Mientras llegaba aquel empleo, Adolfo se dedicó a las labores de la casa mientras Amparo, su esposa, trabajaba como profesora de física en un colegio cercano. Así era su vida hasta el 22 de octubre de 2002. Las ambulancias sonaban y la gente corría por las calles del centro de Bogotá. Ese viernes, a las 7 de la mañana, 52 kilos de anfo camuflados en un carro habían explotado justo enfrente de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. El miedo se apoderaba de la capital esa mañana. En el otro extremo de la ciudad, Amparo, como miles de colombianos, veía a través de su televisor las imágenes del atentado. El atentado terrorista se registró sobre las 7:16 de la mañana. Un taxi que fue parqueado en este lavadero de carros, cargado con 50 kilos de superanfo, explotó. La onda explosiva destruyó los vidrios de la Sijín. Yo estaba en la cocina y cuando sonó, porque siempre colocábamos el televisor y sonó que habían colocado una bomba. Y él iba bajando las escaleras cuando nosotros nos devolvimos y yo le dije, ay, mire mi amor, una bomba colocaron, y se devolvió y se paró ahí en la puerta. Él estaba aquí conmigo. Don Adolfo, usted en el momento de la bomba, ¿en qué lugar estaba? Recuerdo que estaba llevando a mis hijos al colegio, entonces era la rutina diaria, era llamarlos, alistarles el uniforme, ayudarlos a duchar, prepararles el desayuno y ya estando listos salir hacia el colegio. ¿Y usted ese mismo día se entera de la bomba? Mi esposa me llama y me dice, mira mi amor, colocaron una bomba. Y entonces dije algo así como eso es la rutina diaria o algo así de este Bogotá. Andrés y Juan David, quienes tenían 9 y 10 años en ese momento, también recuerdan lo que pasó ese día. ¿Salen de la casa a qué hora? Faltando 10 para las 7 más o menos salimos. ¿Siempre salían a la misma hora? Sí, señora. ¿Y su papá de pronto había salido antes, había estado por fuera de la casa antes de llevarlos al colegio? No, salimos faltando 10 para las 7. La misma rutina de todos los días. La casa donde vivía la familia Gutiérrez queda aproximadamente a 40 minutos de la sede de la policía donde ocurrieron los hechos. Entonces ustedes llegan al colegio y ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros siempre llegamos al colegio, nos despedíamos de mi papá y ahí hay siempre una profesora que nos recibía. Pues siempre entrábamos y normal, mi papá se iba para la casa. ¿Más o menos qué hora era? Ahí eran las 7 pasaditas. Sí, porque nosotros pues estudiamos de 7 a 2, entonces pues estábamos acá, mi papá siempre pues ha sido muy cumplido en eso. Después de dejarlos, Adolfo se regresó a su casa donde llegó sobre las 7:30 de la mañana. Entre esa hora y las 2 de la tarde, dice Adolfo que estuvo en su casa, como todos los días, haciendo los oficios. Él siempre nos recoge a las 2 de la tarde, siempre también lo mismo, igual. Una profesora ahí entregando a los niños, nos entrega y pues nos vamos para la casa. Ese mismo día, Aldemar Daza, el amigo de Adolfo, fue capturado y vinculado con el atentado. 3 días después del doloroso episodio del carrobomba, la ciudad parecía haber recuperado su tranquilidad.
Sin embargo, el primer capítulo del Viacrucis de Adolfo estaba por empezar. Ese día, sin saber que Aldemar había sido capturado, Adolfo recibió una llamada suya. ¿Quién lo llama el día de su captura? Aldemar, ¿Y qué le dice? que si nos podíamos ver. ¿Y usted sospechó de pronto de esa llamada? No, de ninguna manera. Yo de qué voy a sospechar si él era mi amigo. ¿Y para qué le dice que se quieren ver? No me dice que si nos podemos ver, que de pronto un trabajo, que si podemos hablar. ¿Y dónde le pone cita? En la 22 con Caracas. ¿A qué hora era más o menos? Pues no recuerdo la hora, pero creo que por ahí a las 10, 11 de la mañana, no recuerdo. Estaba mirando el celular, vengo a esperarlo y llegan unos señores y me capturan. Pues, si podemos decir captura, ¿no? Y me amarran las manos atrás y me llevan a un carro, me acuestan en la silla trasera, se sientan 3 encima y me colocan una venda. De ahí en adelante pues no puedo ver nada más, ¿no? Ellos dicen que yo fui quien colocó una bomba y en esa bomba hubieron personas asesinadas, personas heridas, daños a unos edificios, casas, y ellos dicen que yo fui. ¿Usted en algún momento sospecha que eso tiene algo que ver con la llamada de Aldemar? Realmente no porque él es mi amigo. ¿Qué le esperaba a Adolfo Gutiérrez a partir de ese momento? Amparo duró 4 días sin saber absolutamente nada de su esposo. Yo día y noche lo buscaba en los hospitales. Fui a la misma Sijín de desaparecidos y comenté y me dijeron que 72 horas tenía que esperar. Y yo fui el mismo sábado y tengo testigos porque fue mucha gente la que me ayudó a buscarlo. Hacia finales del 4.º día de su desaparición, Amparo recibió una llamada donde le decían que Adolfo estaba en los calabozos de la Sijín. Lo encontré, se había orinado, se había ensuciado. Estaba pasado en hambre. Adolfo, ¿usted en ese momento sabía qué estaba pasando? No tenía idea. No tenía idea de qué sucedía. Ellos me decían que me iban a matar, pues yo esperaba era que me mataran. ¿Y le decían que por qué lo iban a matar? ¿Cuál era la razón? Decían que era guerrillero. Finalmente, el 1 de noviembre, Adolfo fue llevado por la Fiscalía ante un juez de garantías. Él había sido señalado por su amigo Aldemar Daza de ser un guerrillero del Frente 42 de las FARC, y la Fiscalía le creyó. ¿Y usted qué pensaba cuando escuchaba que Aldemar lo estaba relacionando a usted con el hecho? No, realmente no entendía, totalmente confundido. No entendía el porqué. Lo pasan los medios de comunicación, yo pido disculpas, porque a veces ustedes son muy crueles. No piensan que nosotros tenemos hijos y que están viendo. Nos sacaron por RCN, por Caracol, por todos los medios habidos y por haber, por la prensa, por El Tiempo, por la revista Semana, por todos. Con un alias El Zarco, porque él es ojiverde. A esta hora se realizan más de 70 allanamientos, cada allanamiento con un fiscal y un procurador. Andrés y Juan David tampoco sabían lo que estaba pasando, hasta que lo vieron en un noticiero. Popeye condujo a las autoridades a Adolfo Gutiérrez Malaver, alias El Zarco, capturado en Soacha, quien también es integrante del Frente 42. Ayudó a acondicionar el carro bomba. Era la persona que una vez Popeye colocó el carro del parqueadero en otro vehículo, lo esperó a media cuadra. Mamá, mi papá salió en la televisión porque mi papá está allá, ¿por qué tienen a mi papá allá? Mamá, mi papá. Yo no lo pude quitar, señorita Alejandra. Eso fue para mí duro. El calvario de Adolfo Gutiérrez Malaver y su familia apenas comenzaba. Después se me viene todo el mundo encima, diciéndome que sí, que por qué estaba metido él en eso, que no sé qué, se me acabó la vida. Empezó a acabárseme la vida, todo se me vino encima.
Y yo pues me sentía impotente porque yo no podía hacer nada. Lo que más me dolía era ver a mis hijos sufrir, notando que no tuviera para comer o que no me dieran trabajo, o el desprecio de la gente, o pasar por al pie que me dijera que era la esposa de un guerrillero, de un asesino. La fiscal Gloria Criales asumió el caso para demostrar ante un juez que Aldemar y Adolfo eran culpables del carrobomba que mató a 2 personas y dejó heridas a otras 39. Adolfo fue enviado a la cárcel después de que la fiscalía le imputara los delitos de homicidio agravado, terrorismo y daño en bien ajeno. Me trasladan a la picota, a la jaula, que llaman. Después de un tiempo me llevan a otro sitio, no me acuerdo en ese momento, de seguridad, y de ahí como al mes me llevan a Cómbita. Adolfo y su familia contrataron un abogado para defenderse. Las audiencias comenzaron un mes después de la captura. Adolfo y su abogado intentaban explicar por todos los medios que él no tenía nada que ver con el atentado. Las pruebas de la fiscalía en contra de Adolfo no eran muy claras. Su carta principal era el polémico señalamiento de Aldemar Daza. ¿Usted le dijo al juez que Aldemar era su amigo, que usted lo conocía? Claro. Le comenté a él que éramos muy amigos, que participábamos en juegos, que participábamos en riñas de gallos, que tomábamos cerveza juntos, que éramos los mejores amigos. Todo eso le comenté. ¿Y qué decía el juez de todo eso? No, el juez estaba así como... No tengo la palabra, pero empecinado, como en buscar a alguien para acusarlo de eso. ¿Y usted sabía que Aldemar era guerrillero? Saber que era guerrillero, no. Él era del pueblo de San Gabriel, pero yo nunca lo vi como guerrillero, que pasara por ahí a amenazar a la gente, ¿no? Además, según la fiscalía, Adolfo era sospechoso por ser oriundo de una zona guerrillera. ¿Qué zona? Biotá, Cundinamarca, la vereda Java. No tengo la culpa de que ellos sean de por allá, porque es que yo soy un habitante más. La fiscalía tenía otra herramienta para tratar de demostrar la culpabilidad de Adolfo. En su celular encontraron una llamada de su amigo Aldemar Daza el día de los hechos. Realmente mi respuesta para la doctora fue: si a su merced la llaman en ese momento, conteste el celular. Y ella me dijo, claro. Le dije, eso hice yo, doctora, contesté. Adolfo y su familia dicen que nunca tuvieron un abogado efectivo. Lo que no empeñaba lo vendía. Vender hasta lo que uno no tiene, perder a uno hasta la dignidad, porque uno pierde hasta la dignidad. Prácticamente derrotados por la fiscalía, Adolfo le fue asignado un abogado de oficio. ¿Cuál era la gran debilidad de su defensa? Yo pienso que la gran debilidad de mi defensa es que después de ellos, cuando digo ellos es la justicia, descubrir que Aldemar es un guerrillero, le creyeran más que a mi esposa. El juicio duró 3 años, mientras que Adolfo estaba tras las rejas. Sus hijos crecían sin su papá y su esposa trabajaba para mantener el hogar, mientras, paralelamente, trataba de demostrar que Adolfo era una persona inocente. Nunca se le practicó a Adolfo una prueba de absorción atómica para determinar si en realidad él tuvo contacto o no con el material explosivo utilizado para la bomba. Me toca con el juez cuarto especializado de Cundinamarca, José Reyes, un poquito peorcito que la fiscal. No permite pruebas, no permite nada. Pasar el lunes. Tampoco se le dio relevancia al testimonio de su esposa, quien el día de la bomba estuvo con él. Amparo, ¿usted por qué cree que las autoridades no le creen que usted ese día, el día de la bomba, estaba con Adolfo? La forma de ellos ver las cosas era que yo era la esposa. La esposa y era un ser querido y lo amaba y quería sacarlo. Finalmente, Adolfo perdió su batalla para tratar de demostrar su inocencia. En abril de 2005, el juez cuarto penal del circuito de Bogotá, José Reyes, lo condenó a 28 años y 4 meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado y terrorismo.
Esta entrevista fue hecha en la cárcel por 7º día, meses después. ¿Qué siente usted en ese momento? Se fue el mundo al piso. Uno de los buenos, digo ahora, abogados, lo llamé y me dijo, lo condenaron pero tranquilo. Y eso fue todo. Amparo recibió la noticia de boca del mismo Adolfo. Se puso así con las manos en la boca y dijo, yo le voy a pedir un favor. Le dije, ¿cuál? Me dijo que no vuelva. Y le dije yo que no vuelva. ¿Cómo? ¿Por qué? Me condenaron. Me condenaron a 28 años, 4 meses. Y ya no hay nada que hacer. Yo le dije, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a buscar la verdad, algún día alguien nos va a escuchar. Al ser condenado en 2005, Adolfo fue trasladado de la cárcel de Cómbita a la cárcel de Acacías en Meta para cumplir allí su condena. Eran años difíciles para Amparo y para sus hijos. Miraba yo la cocina y no tenía ni nada. Ni azúcar para decirles, les doy agua endulzada con azúcar. Cogí unas matas de hierbabuena y les preparé un agua y les serví en unas tazas grandes y les dije que se acortaran cuando comíamos sabroso, cuando teníamos plata y podíamos comer bueno, que así, que eso nos iba a calmar el hambre. Los niños fueron creciendo sin su padre. Ha sido duro porque hay momentos que uno le hace falta pues una persona que esté ahí, para enseñarle a uno todas las cosas, enseñarlo, mejor dicho, de todo, para en el momento que estaba estudiando, para toda la mayoría de las cosas. Es bueno tener una figura que lo indique a uno. Juan, ¿qué ha sido lo más duro de todo esto que has vivido? Pues crecí siempre sin papá. Uno, por ejemplo, sale a la calle y ve, digamos, ahí pues toda la familia completa y uno pues sin papá, pues mamá ha sido un gran apoyo, pero de igual forma a uno le hace falta siempre el papá. Pasaron 10 Navidades sin Adolfo. En las fechas especiales había poca razón para celebrar. Digamos, cuando me gradué, pues él no estuvo ahí. Que no pertenece a ningún ente de la guerrilla, que no es una persona mala. Esta entrevista con Amparo fue hecha por 7º día en noviembre de 2012, cuando Adolfo seguía en la cárcel y se desconocía su destino. ¿Qué cosas tiene don Adolfo? Unas chaquetas, por lo menos esta chaqueta. Esta chaqueta que él le gustaba harto. Cada 2 meses, cada 3 meses saco y lavo. Desempolvo otra vez. Amparo siempre se mantuvo fuerte porque Adolfo nunca dejó de escribirle cartas, ni ella de recibirlas. Que sepas que tú y mis hijos son lo más importante para mí y que mi gran anhelo es salir y estar los 4 juntos por fin. A los 8 años de encierro, el alma de Adolfo empezó a cambiar. Había un predicador y de vez en cuando se me arrimaba y me daba una palabra de aliento porque yo era muy hosco y me hablaba con la Biblia en la mano, comentándome quién era Dios, quién era Jesucristo y quién era el Espíritu Santo. El predicador se llama Óscar Orlando Méndez. Adolfo se convirtió, como su amigo, en predicador, y sin saberlo, en ese momento, esa decisión cambiaría su vida de una manera inimaginable. Durante 1 año predicaba a los demás reclusos todas las mañanas en su patio de la cárcel. Un día, en octubre del 2009, uno de los reclusos lo escuchó. Él aparece primeramente en el patio, donde yo estoy, el patio número 5 de Cómbita, Boyacá. Aparece ahí como cualquiera. En ese patio a mí me gusta mucho escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, me gusta escucharla. Y ahí fue donde yo lo conocí a él.
Adolfo Toledo Medina fue un guerrillero del Frente 53 de las FARC y fue capturado en el año 2004 por varios delitos relacionados con terrorismo y rebelión. Él escuchó un sermón de Adolfo que le llamó la atención. Conté mi testimonio, por qué estaba, qué había sucedido, que era inocente, que los culpables no sé dónde estarían. Él estaba por algo que no había cometido y que él no había hecho. De pronto se acercaba y me decía, cuénteme, ¿y dónde estaba usted? O sea, cuénteme de su testimonio. Me quedó sonando, me decía él. Hermanito Malaver, me quedó sonando el que usted venga por eso. ¿Me puede decir? Y yo, claro, le comentaba. Y él me decía, uy, qué injusticia, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que no, que él estaba por una bomba de la Policía Metropolitana en Bogotá. En ese momento Toledo se dio cuenta de algo. El predicador realmente era una persona inocente. Él no podía haber sido el coautor del atentado contra la estación de la Policía Metropolitana de Bogotá por una razón muy sencilla. El culpable de ese delito era él. ¿Estaría dispuesto a contar la verdad? Adolfo Toledo Medina guardó silencio por más de un mes. Estaba realmente confundido. Sabía que si él confesaba que era el verdadero autor del carrobomba en contra de la estación metropolitana de Bogotá, inmediatamente se reconocería la inocencia de Adolfo Gutiérrez y él recuperaría su merecida libertad. Pero tenía un dilema. Si lo hacía, él quedaría identificado como el autor de un delito por el cual no había respondido a la justicia, y esto podría incrementar su pena. Yo no podía a él decirle en el momento ahí, decirle, ya, hermano, es que lo que pasa es que yo estoy, o yo hice por lo que usted está condenado. Durante un mes, cada vez que Toledo veía al hombre que sabía que era inocente, se atormentaba. Y de ver a una persona inocente, porque es berraco, no era un señor pobre económicamente, verlo uno pasar por necesidades. Por eso, a mediados de enero del 2010, Toledo, aun cuando no le dijo nada a Adolfo, decidió confesar ante la Fiscalía que él participó en el atentado a la sede de la Policía Metropolitana y que Adolfo Gutiérrez no tenía nada que ver con los culpables. Pero esa confesión no era suficiente para garantizar la libertad de Adolfo, debido a que en el sistema de justicia esos procesos no son tan ágiles. Es posible que esa confesión hubiese quedado archivada por muchos años, a no ser que Amparo Castañeda, la persistente esposa de Adolfo, que siempre dijo que la verdad saldría a flote, la encontrara en la página de internet de la Fiscalía en marzo del 2011. ¿Y usted qué sintió cuando vio eso? Ay, señorita Alejandra. Pues yo siempre he creído en Dios y siempre he creído en la justicia de Él, pero era como una puertica, una luz que se me abría. Rápidamente, Amparo acudió a la Fiscalía, donde sabía que Adolfo Toledo Medina estaba admitiendo que él era el culpable de ese delito. Sabía que ese testimonio de Toledo podría reabrir el proceso de su esposo, y después de muchas búsquedas, lo encontró. Entonces yo le pregunté, ¿usted conoce al señor Adolfo Gutiérrez Malaver? ¿Usted sabe si él estuvo con usted, o usted estuvo con él, o él lo ayudó a armar el carro bomba, o lo ayudó a detonar eso, o sabe si milita en el Frente 42? Le pasaron las preguntas y ahí fue cuando él dijo en esta audiencia, dijo, sí, lo conozco. Fue entonces cuando este procurador, Víctor Andrés Salcedo, apareció en su camino. En una diligencia de Justicia y Paz, en la jurisdicción ante la que yo actúo, escuché la versión del postulado en el que aceptaba la responsabilidad en los hechos que ya conocemos. Al investigar el caso, el procurador Salcedo encontró que, fuera de un cuestionable testimonio de su amigo Aldemar Daza, quien señaló a Adolfo como partícipe del atentado, el juez Reyes no contó con mayores pruebas para condenarlo. De la revisión del proceso nos dimos cuenta que había una serie de inconsistencias en la interpretación jurídica de las pruebas, lo que llamamos el error judicial.
Con estas pruebas de inconsistencias en su mano, además del contundente testimonio de Adolfo Toledo, el verdadero culpable del atentado, el procurador Salcedo logró que la máxima autoridad en estos casos, la Corte Suprema de Justicia, revisara su sentencia. La Corte lo hizo y un año después, el pasado 17 de julio, ordenó la libertad inmediata de Adolfo, quien estuvo injustamente tras las rejas durante 11 años. ¿Qué sintió usted cuando escuchó la palabra libertad? Esa palabra tan esquiva para nosotros, señorita Alejandra, que ahora yo no sé. Gracias, Dios mío, gracias a ustedes, a mi procurador, a mi doctor Andrés, gracias a Dios, a la justicia. Después de 11 años, finalmente llegó el día en que su esposo sería un hombre libre. Muy temprano, el pasado 18 de julio, llegó a la cárcel de Acacías para esperarlo. Ese día, Séptimo Día tuvo acceso exclusivo a la última de las más de 3.000 tardes de Adolfo en la cárcel. Señor interno Gutiérrez Malaver, aliste sus cosas, vengo a notificarle su libertad. Me diga que llegamos muy temprano, don Adolfo. No, señora. Temprano no, la verdad estaba el comandante me dijo que tal vez llegaba a la tarde, cuando ya estábamos todos. Apúrele que nos vamos. ¿Qué tal compañero fue? ¿Sí fue buen compañero? Ya les da pena decir, pero los dos saben que soy el mejor. Sobre todo esto. Bueno, listo. Permiso. Señor Jesucristo te bendiga. Por fin, sobre las 6 de la tarde del pasado jueves 18 de julio, Adolfo Gutiérrez salió de la cárcel de Acacías, en Meta, porque era un hombre inocente, lo que siempre fue. Lo que no fue durante 11 años era un hombre libre, pero a partir de ese momento ya lo era. Hola, mi amor. Adolfo nos pidió un primer deseo antes de viajar a Bogotá. ¿Recuerdan a su amigo Oscar, el que lo convirtió en predicador? Pues ya era un hombre libre. Me alegraron. Oscar vivía en Villavicencio y Adolfo quería que fuera la primera persona en abrazar. Ay, Oscar. No. Pasito. Hola, hijo. Hola. Andrés tenía 11 años y Juan David 10 cuando su padre fue detenido. Hoy ya son hombres hechos y derechos. No ha sido fácil, pero hoy es un gran día. Por fin su papá regresa a casa. ¿Y a los hijos cómo los vio? No, grandes, hermosos. Ahora usted sigue llorando. ¿Y en qué momento se le volvió de Santa Fe? No, desde pequeño. Desde pequeñito era muy una fiebrada a lo rojo. La verdad es que ayer hicimos un negocio con Dios y le dije a Dios, Señor, dale una alegría a mi hijo de que gane su equipo, o dámela a mí y a toda mi familia. Y pues, Dios es Dios. Bueno. Hoy,
Viven en la misma casa que él vio por última vez en octubre del 2002. ¿Cómo ve la casa? Muy hermosa, me parece como, no sé si es que creció o es que se achicó eso. Pero no, yo veo todo como más pequeño, no sé. Pero aún hay una gran pregunta por resolver. ¿Recuerdan a Aldemar Daza, el amigo guerrillero que lo acusó de ser coautor del atentado? ¿Por qué lo hizo? Séptimo Día buscó a Aldemar en la cárcel donde está recluido, pero él se negó a hablar con nosotros. El procurador Víctor Andrés Salcedo tiene una teoría de lo que habría dicho Aldemar. Por buscar sí, beneficios judiciales. Y tendría sentido, pues colaboró con la justicia, señaló coautores y eso le da una rebaja de pena. De hecho, su condena, 15 años, es inferior a la de Adolfo, quien había recibido 28 años. Pero hay otra posible razón por la cual Aldemar acusó a Adolfo. Se trata de una especie de venganza. Porque él creía que la esposa estaba saliendo con mi esposo, que eran como amantes. Él es un hombre celoso y la esposa me saludaba. Hola, ¿cómo está? ¿Quieres un tinto o algo así? Y por eso tengo entendido que le cascaba hasta duro a la esposa, pero a mí nunca me dijo nada. Usted que reconoce que antes de entrar a la cárcel era un hombre infiel y que tomaba trago, ¿puede jurar que usted nunca tuvo nada con la esposa del señor Aldemar? En ese momento, para mí, como creyente, como hijo de Dios, la Biblia me prohíbe jurar, pero si lo tengo que hacer, lo hago. No tuve nada que ver con esa señora. ¿Y por qué cree usted entonces que él se armó todo este cuento en su cabeza? Fui un hombre de mundo y bastante celoso también. Y realmente es que uno crea unas cosas que sin verlas uno las ve. Ahora, Aldemar podría ser juzgado por falso testimonio. Si es hallado culpable, podría perder cualquier beneficio que haya recibido por colaborar con la justicia. Adolfo agradece al procurador y a la Corte Suprema de Justicia, pues su esfuerzo ayudó a demostrar que él era un hombre inocente. Muchas gracias. Pero nada de esto hubiese sido posible si el verdadero culpable del atentado contra la estación, Adolfo Toledo, no habría tomado la difícil decisión de confesar, aun cuando sabía que esto podría perjudicarlo. Adolfo Gutiérrez y Adolfo Toledo no se han visto desde hace 4 años, cuando una milagrosa coincidencia los unió en el mismo patio en Cómbita, Boyacá. Pues hoy, Séptimo Día, logró ese reencuentro aquí, en la cárcel de Chiquinquirá, donde Toledo, el verdadero guerrillero, se encuentra pagando su condena. ¿Qué siente en este momento? ¿Cómo? Nervios. Sí. Sí, porque es duro. Señor Toledo. No, hermano. Hermano, agradecido con usted, hermano. Gracias, hermano. Gracias por decir la verdad, hermano. Por personas como usted, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios quiere, hermano, que así como usted, hay mucha gente aquí que merece, ¿verdad? Merece la verdad y merece esa alegría que usted siente hoy también. Gracias, hermano. En un acto de nobleza, Adolfo Toledo le pidió disculpas a Adolfo Gutiérrez. Y pedirle perdón también a su familia, a usted, porque es difícil uno llegar hasta una situación como estas, de uno, para mí es un descanso inmenso. Amén. Desde que Dios me ha dado la oportunidad de esclarecer las cosas, de hablar, de aceptar lo que yo hice, lo que yo conocí.
Sin embargo, Adolfo siente que quien realmente debe disculparse con él es su amigo Aldemar Daza, el mismo que decidió aquel 22 de octubre de 2002 culparlo de un crimen que él no cometió. Lo que tendría que decirle es que aprenda en esa cárcel, que aprenda ahorita en estos momentos, que no haga eso porque eso no es de un hombre. Puede que Adolfo Gutiérrez haya perdido 11 valiosos años de su vida, pero adquirió algo en la cárcel. Algo que le será útil para el resto de su vida como persona libre, la capacidad de perdonar y de olvidar rencores. No tengo nada contra él, o sea que le perdono todo eso porque me hizo daño a mis hijos, hizo daño a mi esposa, pero yo pienso que todo eso es para bien. Aun cuando Adolfo dice que perdona a Aldemar, el delincuente que lo acusó falsamente y quien por eso habría recibido un beneficio, es probable que la justicia revise el testimonio y aumente su condena. El falso testimonio es un grave delito. Le costó 11 años de libertad a un hombre inocente, cuyo encarcelamiento además le costó a los colombianos alrededor de 132 millones de pesos solo por el mantenimiento en la cárcel, sin contar los millones en administración de procesos para enjuiciarlo y luego liberarlo. Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en este momento hay 12.700 procesos por privación injusta de la libertad, que le podrían costar al Estado 20.1 billones de pesos. Dinero que, lógicamente, sale de nuestros bolsillos. Hoy los Gutiérrez están en la quiebra, pero por fin están juntos. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.